Funciones biyectivas. Una función f de a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Eso quiere decir que una función puede ser inyectiva, pero si no es sobreyectiva no puede ser biyectiva. Y viceversa, si es sobreyectiva pero no es inyectiva, tampoco puede ser considerada biyectiva. Por lo tanto, tiene que ser de las dos para ser considerada como tal. Si una función no es inyectiva, podemos restringir el dominio para que sea una función inyectiva. Y para que la función sea sobreyectiva, bastará con encontrar el rango de la función y hacer que los elementos de B sean igual al rango de la función. Si hacemos estos dos pasos, a este proceso se le llama restricción de la función. Nos piden en el ejemplo verificar que la función, dice, verificar que la función f reales en el intervalo de 0 al infinito, de tal manera que x tome valores reales y x al cuadrado me dé o resulte con el intervalo de 0 al infinito no es biyectiva. Vamos a ver, recordemos que para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. La función es esta. Ya sabemos que esta función f de x igual a x al cuadrado, una parábola. Entonces, al graficarla, obtenemos esa parábola con vértice en 0,0 y podemos ver que dándole valores a x reales, efectivamente y obtiene valores de 0 al infinito. Pero para que esta función sea inyectiva, recordemos que dijimos que si trazamos líneas horizontales y la línea horizontal toca dos veces a la gráfica, entonces no es inyectiva. Y eso lo podemos ver acá. Esta función f de x no es inyectiva. ¿Por qué? Porque no es 1 a 1, ¿verdad? Cada elemento cada elemento de y, en este caso, por ejemplo, 1, tiene, que es imagen, tiene dos preimágenes y debería tener solamente 1. Ahora, ¿esta función es sobreyectiva? Sí, porque los valores de B van de 0 al infinito y corresponde al rango. Entonces, f de x sí es sobreyectiva, pero como lo que me están preguntando o lo que me estaban diciendo es que verifique si es, que no es biyectiva, entonces veo que no es inyectiva, aunque sí es sobreyectiva. Por lo tanto, la condición para que sea biyectiva es que sea de las dos. Y como no es de las dos, entonces mi respuesta es que f de x no es biyectiva. Ahora bien, en el paso número 2 nos dice que hagamos una restricción del dominio para que la función sea biyectiva. En el caso, como era sobreyectiva, entonces lo que hay que hacer es que convertirla o pasarla a inyectiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Según lo que nos decían los pasos, si una función no es inyectiva, podemos restringir el dominio para convertirla en inyectiva. Entonces, observando esta gráfica, yo puedo ver que hay dos maneras de restringir el dominio. Si solo grafico la mitad, la primera mitad o la segunda mitad. En el caso número 1, si yo agarro la primera parte, ¿cómo quedaría la restricción para el dominio? Ya no serían los reales. Sería solo esta parte, solo esto. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Ve?
desde dónde hasta dónde, y solo me quedaría esa parte de la gráfica. Entonces, obviamente, al trazar líneas horizontales, ¿qué es lo que voy a tener? Que la línea horizontal solo va a tocar un punto de la gráfica. Por lo tanto, ya la convertí en inyectiva. Entonces, sería menos 2, vamos a ver, menos 2,4, menos 1,1 y 0,0. Estoy diciendo que solo es esta parte. Y efectivamente, ahí sí, ya estoy diciendo. En este caso, estoy diciendo la restricción, ¿cuál sería? Ya no sería R, sino que sería la función, ¿desde dónde hasta dónde? Del intervalo que viene desde menos infinito hasta 0. En el intervalo de 0 al infinito. Eso no cambia. Y esto me daba X y acá X al cuadrado. Ahora sí, esta parte, si ya la vemos nosotros, si a X yo le doy valores desde menos infinito a 0, y voy con de X cuadrado los valores de B efectivamente van de 0 al infinito. Entonces estoy diciendo que si trazo líneas horizontales, entonces es inyectiva, y por lo tanto B también coincide con el rango de la función, por lo tanto es sobreyectiva. Entonces aquí sí, esta parte ya es biyectiva. F de X es, en este caso, biyectiva. Ya la logré convertir en inyectiva. Y la otra parte que yo puedo hacer es graficar esta otra mitad, que me quedaría como 0,0, 1,1 y 2,4. Es la mitad de a esto se le llama, dijimos, restricción de la función de f. En este caso, como lo que estoy haciendo es convertirla en inyectiva, estoy restringiendo el dominio. Entonces, ahora, ¿qué valores o cómo me quedaría en este caso? ¿Qué valores le he dado a X? ¿Ve? ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces vamos con la función f. En este caso, si hacemos con esa forma, sería desde 0 hasta el infinito. Y vamos a obtener siempre en y de 0 como rango de 0 al infinito. Y hacemos siempre X y X al cuadrado, que recordemos que estamos diciendo que a X yo le voy a dar valores de 0 al infinito, y X al cuadrado me va a dar valores de 0 al infinito. Este es A y este es B. Por lo tanto, es inyectiva, porque al trazar líneas horizontales solo la corta una vez, y es sobreyectiva, ¿por qué? Porque los valores de B coinciden con el rango de la función. Y como es inyectiva y sobreyectiva, entonces en este caso también puedo decir que f de x es biyectiva. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer siempre en este caso.